Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 69 de las conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestra panelista invitada, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la conferencia titulada Por Cuyo Sí No, un relato indígena antiguo en lo contemporáneo, la sobrevivencia del indígena de Boriquén en el siglo XXI, con Juana Martínez Prieto, quien vivió su niñez en el residencial Luis Llorén Torres de Santurce. Posee un bachillerato en biología. Fue voluntaria para la Red Puertorriqueña de Varamientos. Ha trabajado como maestra en educación elemental. Es miembro del Movimiento Indígena Jíbaro Boricua, Organización para la Preservación del Patrimonio Indígena Boricua. Sus publicaciones incluyen la coautoría del libro de historia Puerto Rico, La Gran Mentira, y el libro sobre lengua indígena boricua, Códigos Lingüísticos de la Chiva Boricua. Sin más, le damos un saludo a Juana y podemos comenzar, Juana. Buenas noches a todos. Yo le agradezco mucho al doctor Pablo Crespo y al Instituto de Cultura Puertorriqueña por haber aceptado, ¿verdad? Mi participación en el coloqueo que están dándose a través de los foros por internet. Y en esta noche, ¿verdad? Le voy a estar presentando básicamente unas anécdotas que pude vivir durante el periodo de investigación lingüística etimológica que estuve realizando por alrededor de unos 10 años con mi compañero también, el señor Guatibili Báez, miembro del movimiento indígena Jíbaro Boricua, que hoy también nos llamamos Cancíbalo y que también nos hacemos llamar o nos conocemos por Movijibo, al cual pueden contactar a través de las redes en Facebook. Como bien pues, informó el compañero Pablo Crespo, soy investigadora independiente. Me crié en el caserío Luis Llorén Torres, pero mi tradición y mi herencia oral me lleva, ¿verdad?, a indagar más a fondo todo este legado y este aval de nuestra cultura raíz, que es la cultura indígena de nuestro pueblo boricua o borinqueño. Y tomo por título, ¿verdad?, en esta ponencia, la expresión cuyo sino, dentro de verdad de todo el proceso de investigación, ya que dentro de todo el proceso de investigación lingüística que estuve realizando, surge esta expresión dentro de un evento, una anécdota que les voy a compartir más adelante. Y la misma, pues, se relaciona, ¿verdad?, el significado de esta expresión, que no es una expresión del español que conocemos. Esta expresión pues se relaciona así con un relato antiguo que aparece recopilado por el fraile Ramón Pané, que trata sobre el surgimiento de nuestra tierra de las aguas y la cosmovisión indígena. Y que es evidencia obvia, ¿verdad?, de que ha habido una sobrevivencia de nuestros ancestros indígenas más allá de lo que nos han hecho saber, ¿verdad? Ha perdurado en esa tradición oral estos relatos de cierta manera y las investigaciones lingüísticas pueden confirmar la sobrevivencia de los indígenas de nuestro pueblo, la sobrevivencia de nosotros como descendientes, que hemos guardado, ¿verdad?, ese aval cultural y lingüístico. Este trabajo que estuve realizando lingüístico realmente lo comenzó
un investigador originario del pueblo de Lares y quien estuvo en contacto con indígenas mayas, celtales y lacandones en México, el señor Oscar Lamour. Es a él al que le debemos gran parte, ¿verdad?, de los comienzos de los estudios etimológicos realizados sobre la lengua indígena y nuestro hablar jíbaro y hablar popular, que posteriormente, ¿verdad?, nosotros nos damos a la tarea de aprender de él y él nos delega el trabajo de continuar dichos estudios y luego ¿verdad?, de tantos años que hemos estado trabajando, pues nos hemos compendiado esos trabajos en un libro titulado Códigos Lingüísticos de la Chiva Boricua, que pueden conseguir a través de la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas o la librería González, Norberto González, en Río Piedras o a través de mí. En este libro se incluyen una serie de ensayos que tratan la etnolingüística de nuestro pueblo, ¿verdad? Sobre nuestra lengua, nuestro habla, jíbara, y se incluyen además un diccionario etimológico que incluye alrededor de 600 o más palabras analizadas etimológicamente, muchas de las cuales las analizó el señor Oscar Lamour y otras las analizamos el compañero Guatibili Báez y yo, y que muchas de ellas las recopilé de mi comunidad del residencial Luis Lloren Torres, donde yo me crié, y de otras comunidades de los barrios, ¿verdad?, donde nosotros pues solemos visitar como investigadores y como trabajadores de la cultura. En este trabajo se recopila, ¿verdad?, esta expresión que no había sido antes recopilada, cuyo sino, realmente la expresión no incluye el por, ese por se lo incluyo yo, como una variante, ¿verdad?, dentro del proceso de reescribir para el entendimiento, que luego más adelante explicaré, pero la expresión realmente que utiliza la persona que la utiliza y en el momento en que aparece es el cuyo sino. La tradición oral es maestra en varias disciplinas. De esa forma sobrevivieron una variedad de cuentos, canciones, adivinanzas, anécdotas y expresiones de experiencia coloquial boricua del batey. Y si vemos ahí, pues podemos ver la imagen de uno de los bateyes más conocidos en la isla, ¿verdad? En el Centro Ceremonial Indígena Caguana, o también podemos llamarlo Caguana Capá. Capá, que aunque en origen tiene un significado, pues posteriormente se pensó, ¿verdad?, que el nombre de la región donde se encuentra el Centro Ceremonial Indígena Caguana, ese nombre Capá, era dado porque habían varios árboles de capá en el área. Pero según la tradición oral, el nombre Capá es el nombre del lugar en sí, del centro porque es el centro. Eso es lo que significa Capá, estar en el medio, estar en el centro. Y esta definición, ¿verdad?, de la voz Capá la hallamos en ese proceso de investigar la etimología y utilizando el diccionario de elementos del maya yucateco colonial de Suadech et al. De 1970, sale de los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que nos comparte ese trabajo el señor Oscar Lamour. También entre las otras palabras que se analizan está la palabra batey, que sabemos, ¿verdad?, muchos de nosotros, que ese es un recinto sagrado, considerado bien sagrado para nosotros. Es un recinto que está rodeado por piedras y que se utiliza entre varios, ¿verdad?, propósitos para la celebración de ceremonias, y que también es considerado, en muchos de estos batalles son considerados calendarios astronómicos. Este dato, ¿verdad?, de que se considere calendario astronómico, ¿me escuchan? Hello. Sí, sí, te estamos escuchando, No. se escucha bien. Es que vi como que el micrófono como si estuviera apagado. No, te Sí, está sí. escuchando. Es que es la primera vez que presento como tal una ponencia así en esta forma. He participado como oyente en otras ocasiones. No te apures. Pues prosigo, pues la palabra batey
Y en este caso, ¿verdad? En este caso en particular del Centro Ceremonial Indígena de Caguana, sepan, ¿verdad? Que esta área sagrada es un área calendárica, es un calendario astronómico. Esa información la supe yo, no por arqueólogos ni por historiadores, la supe yo por el compañero Guati Bilibáez, porque eso es tradición oral de su familia, porque es conocimiento, ¿verdad?, de muchos en la comunidad del barrio Caguana, en Utuado, donde está ubicado el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, ¿verdad? Y que en el proceso, ¿verdad?, de llevar a través de la tradición oral estos conocimientos, pues ese conocimiento va a algunas personas. No todos escuchan, pero ciertamente después de bastante tiempo, incluso arqueólogos escucharon, ¿verdad?, esa información y se dieron a la tarea. En este caso el arqueólogo Osvaldo García Goico se dio a la tarea de hacer unas investigaciones hace muchos años atrás para confirmar que de hecho el Centro Ceremonial Indígena Caguana, sus piedras, sus batallas están en forma, ¿verdad?, ubicadas de cierta forma que hacen un calendario astronómico. Pero en el momento en que se toma el lugar, o el Instituto de Cultura puertorriqueña decide tomar el lugar, luego de las investigaciones que hicieron algunos arqueólogos, y de ellos más adelante voy a mostrar unas imágenes, pues esta información no se sabía, y por lo tanto, cuando deciden convertir el lugar en un centro o museo, pues comienzan a transformarlo y a sembrar árboles que en estos momentos, ¿verdad?, ya son árboles súper grandes, como el gran ceiba que está en la parte de atrás del batey principal, y que afectan el calendario astronómico que es el lugar. Esta información es bien importante, ¿verdad?, que la diga, porque precisamente es sobre el tema que estamos hablando, de cómo, ¿verdad?, a través del proceso de tratar de preservar, revitalizar, de mantener áreas históricas importantes, pues si no se escuchan la tradición oral, si no se escucha lo que la gente en la comunidad habla, pues se pueden cometer, ¿verdad?, se puede llegar a ciertos errores que en este caso, ¿verdad?, afectan realmente el propósito del área que se quiere preservar. Y en el estudio, ¿verdad?, y la recopilación de la tradición oral, pues también el hecho de poder analizar la lingüística que se recopila es de suma importancia, y de conocer mucho, ¿verdad?, sobre los aspectos lingüísticos y etimológicos de las lenguas indígenas, no solamente del Caribe, sino de América, para poder establecer los parámetros comparativos, ¿verdad?, adecuados. En el caso de la palabra Bactei, que fue otra de las palabras que analizamos, esta palabra la analizó, creo que fue el señor Oscar Lamont, no estoy muy segura, ¿verdad?, eso está en el diccionario. Ahora mismo, ¿verdad?, lo importante es que en términos de la etimología, Bac significa cercar rodeando, es una voz compartida con la lengua maya. T es un clasificador de meses, y discúlpeme la que dice meses, debe decir meses, y días, etcétera, y años. Y aquí, o sea que el nombre, ¿verdad?, y la etimología de esa voz converge con el propósito de lo que sería, ¿verdad?, el batey, en este caso el batey calendárico. Y pues esto es algo que debemos entender así, que debe de promoverse o informarse al público, a nuestra niñez y a nuestros jóvenes, para que ciertamente, ¿verdad?, sepan la amplitud de la importancia que es proteger estos lugares sagrados para nosotros. Ciertamente los procesos de invasión y colonización y el proscribir de las lenguas maternas indígenas afectaron el aval cultural propio, pero por lo que sobrevivió en la tradición oral hasta el siglo presente, hasta el siglo XXI, hoy eso nos ayuda a reconformar nuestra identidad de pueblo como descendientes de los indígenas de Boriquín. Los estudios lingüísticos etimológicos son un factor muy útil en ese proceso. Y para aportar, ¿verdad?, aquellos que no entienden lo que es la etimología, cuando se dice etimológico, lo que significa, etimología es una de las áreas de la lingüística que estudia los radicales o los elementos que componen las voces o las palabras para establecer unos parámetros comparativos, ¿verdad?, y buscarles el origen de las mismas.
Y en ese proceso, ¿verdad? Es que hemos estado trabajando por unos 10 años. A continuación les voy a compartir, ¿verdad? Un video o una porción de un video, de un extracto que surge en un momento dado de la historia de nosotros, en alrededor del 1940, ¿verdad? Es que se graba ese video lo graba este está recopilado en YouTube, titulado como excavaciones en Caguana, excavaciones en el centro ceremonial, son excavaciones en el centro ceremonial indígena de Caguana, por el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico, y está en el Archivo General de Puerto Rico del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Quiero que lo observen para que vean el trabajo que he realizado para esa época de 1940, que fue un trabajo posterior a los trabajos iniciales arqueológicos que se hicieron en el área del Centro Ceremonial Indígena de Caguana, que lo hicieron arqueólogos extranjeros dirigidos por el doctor Fran Boas y por John Alden Mason, que se enfocó en particular en la lingüística y en recopilar muchos de los cuentos, de las adivinanzas, de los relatos de los jíbaros de la región y de otros pueblos. Aquí pueden ver, ¿verdad?, que en las imágenes, a través de todo, ¿verdad?, el terreno de lo que es el Centro Ceremonial Indígena Caguana, está la comunidad presente. Hay una comunidad presente, aportando, ayudando a restaurar el lugar, aportando y ayudando a limpiarlo, y ven que hay varios niños que están jugueteando por el área. Pues la realidad de esa época es que abuelitos que hemos entrevistado nos han dicho que ellos solían corretear por allí, que sus niños los llevaban y correteaban por allí, que atravesaban hasta el río, y que según ellos saben de su tradición, el lugar es un lugar sagrado y que respetaban mucho. De hecho, en imágenes anteriores, de épocas anteriores, volviendo nuevamente aquí, ¿verdad? Disculpen, quiero ir aquí a una escena en particular, aquí donde están los niños. Al fondo, en el video no se ve bien, pero luego lo pueden conseguir en YouTube para que se vea mejor, para que lo puedan ver mejor. Van a ver que al fondo, ¿verdad?, de la imagen hay unas casitas, son como unos bohíos, de unas personas, ¿verdad?, que hemos entrevistado, y el señor Guatibili Báez, que es oriundo de la zona, su familia, que son los Méndez y los Báez de la región, nos han dicho que allí habitaba gente, y que sus abuelas y tías abuelas visitaban el lugar, lo protegían, lo guardaban, lo resguardaban, y que hacían ceremonias ocultas allí, porque mantenían una tradición de hacer ceremonias indígenas en el área. Y esta familia, ¿verdad?, es conocida como una familia de una ancestría indígena fuerte en la región de Barrio Caguana y Barrio Ángeles de Utuado. Estoy teniendo un poco de problemas aquí con él. Los estudios, bueno, en lo que mi computadora responde, porque se puso medio lenta, les muestro a través de aquí, ¿verdad?, que los estudios arqueológicos hechos en Caguana los hizo o los recopilaron en este libro el señor John Alden Mason, libro titulado Caguana Archaeology of an Aboriginal Ceremonial Center in Puerto Rico, por John Alden Mason, de la editorial Nuevo Mundo, y publicado en el 1941. Pero realmente fue entre los años 1914 y 1915 que llega, ¿verdad?, una comitiva de arqueólogos y lingüistas extranjeros de Estados Unidos, de Norteamérica, y comienzan unas investigaciones en el área y en otras áreas a través de la isla, y a partir de ahí pues se establece, ¿verdad?, lo que se va entonces posteriormente en el 1940, en este video, el que inicia o prosigue esos trabajos, que es el señor Ricardo
alegría con otra comitiva de personas, ¿verdad? Y de arqueólogos. Y a partir de ahí, entonces es que se establece lo que se va a enseñar sobre los indígenas de Puerto Rico y en Puerto Rico. Pero hay un factor, ¿verdad? Que se obvia en mucho de lo que se retoma, se recopila de los indígenas en Puerto Rico, y es la tradición oral. Particularmente estamos hablando, ¿verdad?, de este caso del Centro Ceremonial Indígena de Caguán, en Utuado. Estoy teniendo problemas aquí con la computadora. Se me quedó como pensando. Así que proseguiré como pueda porque la computadora está pensativa y no me quiere responder. Tal vez pueda intentar enviarle la presentación Sí, si quieres darle stop share, dejar de compartir para ver si te funciona. Ahora súbelo, trátalo de subir nuevamente. ¿La puedo compartir a ti? ¿Me la puedes enviar? Sí. Yo te la puedo enviar y así pues. Déjame ver si ya me responde. No me responde. Ahorita estabas presentando un libro, y estabas en la vista pequeña. Yo creo que si lo presentas ahora, el público va a poderlo. Sí. Sí, ahora sí. Se titula Caguán Archaeology of an Aboriginal Ceremonial Center in Puerto Rico por Jonalden Mason. Este trabajo, ¿verdad?, tiene unos apuntes en el aspecto arqueológico, pero básicamente lo que yo iba a presentar del libro, ¿verdad?, no es el libro en su aspecto arqueológico, sino el dato o la nota que hace Jonalden Mason sobre el trabajo realizado. Déjame ver si la puedo ya proyectar. La voy a cerrar y la voy a tratar. Close the program. ¿Me escuchan? Sí, está. Ok, pues yo voy a leerles lo que dice Jonalden Mason sobre sus trabajos. Dice, y se los voy a traducir porque este es un libro que está en inglés. Ay, mira, a lo mejor ya le puedo dar share otra vez aquí. Ok, es que se me cerró completamente la ponencia. Pues siguiendo en lo que abre la presentación, porque está lento aquí. Slideshow. Yo creo que ya la voy a poder proyectar. ¿Ya la ven? No, todavía. Ahora sí. Está subiendo, ya subió. Ok, aquí estamos. Pues básicamente lo que quería compartir con ustedes sobre este trabajo, ¿verdad?, es que, pues, en términos de los estudios arqueológicos que se han hecho en Puerto Rico,
la arqueología que inicia en Puerto Rico es la arqueología desde una perspectiva norteamericana. Y esto afectó, ¿verdad? Todo lo que es la visión de lo que somos los indígenas o es el pueblo indígena de aborigen. Y nosotros como descendientes debemos entonces retomar, ¿no? Muchos de los trabajos que ya se han hecho y analizarlos, revisarlos y reconformar lo que realmente es el indígena de Boriquén y lo que somos nosotros como descendientes. Porque si no, ¿verdad? Estamos como que estancados en dejar, ¿verdad? Que sean los de afuera los que decidan qué somos como pueblo descendiente indígena y quiénes eran nuestros ancestros. Y ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Para que puedan ver cómo este trabajo de John Alden Mason tiene que ser revisado, pues les comparto lo que el mismo John Alden Mason señala en sus apuntes, ¿verdad? Al inicio del libro. Dice, hastily prepared, es como, ¿ves? No están, tiene dificultades en la preparación y no estaba bien conformada la publicación, but as this was not possible until the present, the report lay untouched until the 1940. O sea, en esa época de 1914 y 1915, a pesar de que ellos recopilaron un sinnúmero de datos, incluso datos antropométricos de los niños o las personas boricuas íbaras que midieron, ¿verdad? Su dentadura, su estructura ósea, datos lingüísticos, recopilación de cuentos, de adivinanzas. Desde ahí es que entonces surge la recopilación de los primeros cuentos de Juan Bobo. Y también se hacen estudios en el ámbito, ¿verdad?, arqueológico. Pero estos se quedan como engavetados y no es sino hasta después que entonces surge Ricardo Alegría y comienza a hacer otras excavaciones en Caguana y prosigue entonces haciendo, conformando lo que se va a enseñar en las escuelas del indígena de origen. Pero, sin embargo, el mismo John Alden Mason expone, ¿verdad?, en este libro, y lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, the picture of Aboriginal culture sequences in Puerto Rico has been greatly changed by the researchers of the past decade. Lo que traduce a, pues, que lo que es la secuencia, ¿verdad? O cómo ha ido transformándose la cultura aborigen de nuestro pueblo borinqueño, pues eso ha sido grandemente cambiado por los investigadores de las décadas en el pasado. Y entiéndase que él escribió este libro o lo publica en el 1941. Eso es bien importante, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta cada persona que lee cualquier documento escrito sobre los indígenas de nuestro país, porque muchos de esos trabajos, las perspectivas, las visiones, no necesariamente van en convergencia con lo que fue la realidad y lo que es la realidad. Ahora bien, lo que es la tradición oral, ¿verdad?, que ha sobrevivido hasta el presente, sí nos puede ayudar a nosotros a entender, ¿verdad?, cuando hablamos de los indígenas, quiénes somos como pueblo, quiénes eran nuestros ancestros, cuál era la lengua que hablaban. Y en ese trabajo, ¿verdad?, es que nos hemos enfocado nosotros en el aspecto lingüístico. Aquí les compartiré la anécdota de la que les hablé hace un ratito. Video lo que muestra es la grabación de un extracto de la ponencia sobre el hablar en Lechidipote, conexión indígena y boricua con la lengua indígena de nuestro pueblo, y que fue presentada por el compañero Guatibili de Santiago ante el Foro de Arqueología, el Simposio de Arqueología en el 2008 en la Universidad de Puerto Rico de la Montaña en Utuado, a la cual fuimos invitados el compañero y yo por el arqueólogo Reniel Rodríguez, al cual le agradecemos, ¿verdad?, que nos haya dado el espacio entre tantos academicistas a nosotros, ¿verdad?, poder exponer. Y quiero que presten bien mucha atención a lo que va a estar exponiendo el compañero. Hemos investigado y analizado
Bueno, como bien pudieron escuchar, ¿verdad? En algún momento, a la mitad de la exposición del compañero que está explicando cómo definimos, ¿verdad?, la voz jíbaro, les repito, él menciona por cuyosino. Cuyosino. El compañero, ¿verdad? Luego de que en la universidad nos hacen llegar esta copia a nosotros de la ponencia, porque la universidad estaba grabando, pues como parte de mi trabajo investigativo y lingüístico, yo tomé varias videos, grabaciones, incluso analicé videos en YouTube de jíbaro, ¿verdad? O personajes importantes en nuestra cultura jíbara, para poder recopilar voces, incluirlas en este diccionario de código lingüístico de la Chiva Boricua. Y como parte de ese trabajo, pues analicé, ¿verdad? Me senté a escuchar la ponencia. Y cuando yo identifiqué esa palabra, yo le pregunto luego al compañero Guatibili, mira, Guatibili, tú dijiste esto, ¿tú sabes lo que eso significa? Porque yo no sé. Yo le dije, yo no sé lo que significa cuyosino, esa expresión de dónde tú la sacas, o sea, y él me dice, ay, ¿cómo que eso lo que significa es que, pues mira, de ahí, y entonces me empieza a relatar otra vez el relato indígena de cuando surgieron las aguas, de cuando surgió, ¿verdad?, de las aguas la tierra, la Ixtiva Cajubaba y todo este cuento lo asocia él con el relato de Fray Ramón Pané, pero esa expresión no está dentro del relato de Fray Ramón Pané. Es una expresión que dice él y que en ningún momento a través de mi vida yo había escuchado, pero él me dice, no, pero es que eso lo hablamos nosotros en el campo, allá en Caguán, en Utuado. Y yo pedí entonces a la tarea de analizar etimológicamente la expresión y de buscar a ver en algún diccionario de español si esto aparecía. Realmente yo, como maestra y educadora de español que he sido por mucho tiempo, nunca había escuchado esa expresión y no me parecía que era parte del español que nosotros hablamos. Así que al analizarla, pues les comparto ahora, si encuentro Al analizarla etimológicamente usando el diccionario de elementos indígenas del diccionario de Swadesh et al. De 1970, del Maya Yucateco Colonial de la UNAM, que de hecho ese diccionario lo consideramos una joyita dentro de lo que son los trabajos que recopilan elementos o etimología indígena, porque nos ha ayudado realmente a descifrar mucho en términos lingüísticos de las voces que nosotros como jíbaros, como indígenas, descendientes de indígenas, hablamos, incluso voces que hoy día los jóvenes hablan y cantan en ese lenguaje musical moderno. Y en particular sobre la expresión cuyosino, pues aquí está. Y se incluye en el diccionario que anteriormente les hablé. La expresión es la frase usada al inicio de la explicación sobre el origen del linaje cancíbalo, de la cosmovisión del pueblo que hoy, ¿verdad?, se conoce como el pueblo jíbaro. Y entiéndase que la lengua se va transformando, ¿verdad?, por diferentes factores y las voces muchas veces se van transformando. Pero lo importante es, ¿verdad?, que en el estudio etimológico podemos descubrir, ¿verdad?, unas relaciones que son, tan obvias en este caso particular. El nacimiento de la caguana, mujer tortuga, madre tierra, que de hecho su símbolo petroglifo está ubicado en el batey principal del Centro Ceremonial Indígena de Caguana, de donde es oriundo el compañero Guatibili Báez y donde hacían ceremonias sus abuelas y sus abuelas en ese lugar, que eran conocidas como comadronas y parteras de la comunidad. Pues el cuyosino
esa fue la expresión que él dijo, básicamente la relacionó también con los gemelos divinos de los que habla en el relato, ¿verdad?, antiguo, recopilado por Fray Ramón Pané. Los elementos, ¿verdad?, que hallé, pues el elemento Q, que en lengua nuestra, maya y boricua también, se utiliza para nombrar a Dios o a un templo, lo que sea divinidad, lo que es un templo, y al gran espíritu, y a las pirámides antiguas. Y que significa aquí, o S, funciona como un artículo demostrativo, y sí, que significa nacer, Tian también es generación o linaje, y no cosa grande. O sea, nosotros entendemos que está hablando él del nacimiento, ¿verdad?, de ese linaje nuestro, una vez sale, ¿verdad?, la tierra, brota de la tierra de las aguas. Este relato, como bien pudieron ver el compañero mientras hablaba, lo relaciona con el relato antiguo recopilado por Fray Ramón Pané, que de hecho lo que te podemos obtener de este relato son transcripciones, la más aceptada siendo la de José Juan Arón. Y en el cual, ¿verdad?, en dichos relatos, ¿verdad?, que recopila de un indígena, aparecen voces como Inrirri, ave recopilada por Fray Ramón Pané, y que según aparece en el relato indígena es Inrirri Cajubabal. Este taxón aborigen, y menciono taxón, yo como bióloga que también soy, ¿verdad?, lo veo como científica, este fue recopilado en el documento del periodo colonial español, y fue interpretado desde una perspectiva, ¿verdad?, del español, en este caso de Fray Ramón Pané y de los demás que han transcrito el documento. Entendemos que es un código biológico, ¿verdad?, que traspasó, ¿verdad?, barreras hasta el presente, o en el tiempo hemos podido descifrar, y se entremezcla con lo que nosotros hoy día conocemos como mito y la cosmovisión. La etimología hallada en Ixhicajubacyal o Baal, in es min, hix es frotar, cosa áspera, y tallar, ix lo femenino. Y el nirri también se le reconoce así al pájaro carpintero, que es el pájaro que se ha relacionado con este mito o este relato. Y sabemos, ¿verdad?, que en el proceso de hacer su nido, pues él tiene que frotar o rayar o golpear el árbol, que es considerado, ¿verdad?, figura representativo de lo femenino. Y Huk es abrigo o albergue, Babson serían las alas, alude al Bob también, que es el árbol que nos cubre, nos alberga, nos da sombra como si fueran alas que nos cubre, y también pudiera ser así o para así criar las aves o hacer el nido, que es lo que significa yaal, o puede también ser babyal. Nos planteamos entonces que este cuento tuvo un propósito didáctico para la educación sexual, pero que también nos muestra, ¿verdad?, el proceso biológico que lleva el ave, en este caso el pájaro, que está asociado con el mito, para hacer su nido y entonces a depositar, ¿verdad?, los huevos y criar a sus crías en el albergue, ¿verdad?, que se convierte en ese árbol que es la madre tierra, en este caso el árbol. También otra voz que aparece en este relato es Ixchiba Cajubaba, que de hecho guarda bastante relación con el Inrirri Cajubabal, y que analizamos de la siguiente manera, bastante parecido al anterior. Ix es lo femenino, Tip, grandioso, Cajubakba, Kaj es el nuestro y nuestro mundo, Hub es el caracol o la concha, que de hecho es un instrumento muy importante en lo que es el inicio de las ceremonias, en todo lo que es las ceremonias indígenas de nuestra gente, nuestro pueblo. Es caer de bruces, y eso alude al calabazo que cuenta en la historia, que se cayó o que tumbaron y se cayó, y entonces se dispersaron las aguas y los mares, y de ahí pues salen los peces. Va a que es derramar,
Esto también lo relacionamos con la historia del cuento de Juan Bobo, que derrama el caldero. El caldero es una versión moderna de lo que era el calabazo. Y vemos esta relación, ¿verdad? En esta pequeña pieza, en este sustrato recopilado por Panet, vemos esta relación con ese cuento de Juan Bobo, donde Juan Bobo vierte o tumba el caldero. Esto es uno de los detalles, ¿verdad? Que he estado trabajando también y dando en ponencia, esa importancia del personaje de Juan Bobo, que de hecho, como mencioné anteriormente, los primeros cuentos que se recopilan o escriben en el formato escritura occidental, ¿verdad? Que nosotros hemos aprendido luego de las conquistas, pues los recopila John Alden Mason, de La Voz de Niños Jibaritos y de la comunidad jibarita, entre ellas la comunidad de Utuado, de Barrio Caguana en Utuado. Y posteriormente esos cuentos pues fueron llevados a áreas donde están siendo guardadas, ¿no? En Estados Unidos, y que podemos nosotros tomar, ¿verdad? Para poder seguir analizando. Me quiere funcionar esto aquí. Pero al retomar estos documentos escritos y estas recopilaciones, particularmente, ¿verdad? Yo me di a la tarea de buscar e indagar algunas de estas fuentes de adivinanzas y cuentos y relatos que recopiló John Alden Mason, de La Voz de los Jíbaros, y pues hay algunos datos que obtuve de ahí que los analicé. Y también me di cuenta, ¿verdad?, que no solamente en referente a relaciones de la época de la conquista, hay transcripciones que pueden afectar el relato en sí, la dinámica cultural que quiere proyectar, la cosmovisión que quiere proyectar, y la lingüística es, ¿verdad?, el proceso de transcribir, ese proceso lingüístico es lo que lleva a ese cambio. Pero me di cuenta también que a pesar de que hubo cambio, cuando se conoce realmente de nuestra cultura, de nuestra lingüística, y se vive la experiencia, podemos entonces nosotros sí analizar de una manera adecuada, y esas transcripciones o transliteraciones se pueden incluso de transliterar, porque los elementos radicales de las voces nos ayudan a ese proceso. Transcribir es copiar un escrito en el mismo sistema de escritura en que se relató o en otro distinto. Ese fue el caso, ¿verdad?, de las transcripciones. Desde el momento en que Fray Ramón Panet escribe el relato del indígena, ya está transcribiendo. En el caso de documentos antiguos que han sido transcritos, la necesidad de adaptar el escrito a la nueva forma escrituraria impone una variable que afecta a lo que en origen fue dicho, entendido y luego escrito. El que transcribe en muchas ocasiones impone su propia limitación de entendimiento, su propia comprensión lingüística, su percepción sobre la lengua y la cultura del hablante y su propósito. Dichos limitantes vienen a afectar el mensaje y la cosmovisión que se desea proyectar o que desea proyectar el relator. En el caso particular que presentamos, el indígena, su descendiente. Para analizar dichas transcripciones, alejándose de la mera especulación y evitando el caer en repetidos discursos que resultan muchas veces discriminatorios hacia las culturas indígenas y hacia sus descendientes, se hace necesario el interés honesto de conocer la realidad de lo que se vivió y de lo que se vive. Debe haber un gran aprecio por la cultura indígena u originaria. Y la base de nuestro país, entendemos, ¿verdad?, que es esa. Y se hace necesario que se escuchen las voces de los indígenas descendientes, las cuales han sido acalladas en muchas ocasiones y por mucho tiempo. La etimología, aspecto de la lingüística y la vivencia misma de los descendientes son las que ayudarán a tejer la comprensión de antiguos relatos indígenas y de los nuevos, y a proyectarnos hacia un futuro armonioso e inclusivo, donde se valorice
el aval y la diversidad cultural en este nuestro país. Creo que hasta aquí termino, ¿verdad? Mi presentación. Muchas gracias. Excelente, Juana. Gracias un millón por esta exquisita presentación. Tenemos unas preguntas que nos gustaría que atendiera. La primera, te la digo rápido. Quiero ponerlo como para poder ver a las personas, o poder verte a ti, o no aparece, no vas a poder ver al no. público. No. Ellos te van a ver. Solamente contestar las preguntas. La primera pregunta, y fue una que surgió rápido que comenzaste. ¿Qué es chiva? ¿Qué significa? Bueno, sería bueno, ¿verdad? Haber podido tener la oportunidad de repreguntarle a la persona, ¿verdad? ¿Qué chiva? Pues la chiva es esto, ¿verdad? La chiva es esto. Sí. Aquí nuestra gente le dice chiva a esto. También le dice chiva cuando juegan dominó. ¿A qué le dicen chiva? Pues mira, cuando te dieron una pela y no te dejaron ganar ni una, ¿ves? Porque te muerden y no te sueltan. ¿Ve la asociación de la chiva? ¿Qué es esto? Que alude a esta chiva, pero es la boca, ¿no? El chival es la mordida. Y al que te da chiva es el que te muerde y no te suelta. Y se relaciona esto con una costumbre de mucha de nuestra gente que se ponen el lagartijo aquí, los muchachitos, los nenes, se ponen el lagartijo aquí, se lo ponen aquí, porque es que el lagarto muerde y no suelta. Sí. Y entonces todo esta dinámica, ¿verdad? De nuestro habla, todo converge a la mordida de ese lagarto. ¿Ve? Y entendamos que el lagarto es uno de los animales totémicos de nuestro pueblo. Por eso cuando van al Centro Ceremonial Indígena de Caguana y a muchos bateyes, van a ver esas calzadas y van a ver que esas calzadas lo que representan es la serpiente, la culebra, la boa. Y en Caguana en particular hay unas calzadas que representan las culebras, pero también hay una hilera de piedras que son picosas y altas. Y en las esquinas hay unas piedras grandes que lo que representan es la cabeza de ese lagarto. ¿Ve? Y por eso entendemos que esos son nuestros tótems. Cada pueblo indígena tiene unos tótems o unos animales totémicos. En este caso el nuestro son los reptiles, la tortuga, las culebras y los lagartos. Gracias. Y chiva, no he terminado. Chiva, ese es el juego de edad lingüístico, porque chiva, la CH se transforma también o se puede transformar en X. Antiguamente se usaba la X realmente. La X, el sonido de la y entonces sip es varón. En lengua indígena maya, sip es varón. O descendencia o linaje. Nosotros somos la descendencia del varón. Y no es una cuestión de sexismo. En este caso, no estamos hablando de sexismo, ¿no? Porque nuestro pueblo no es un pueblo matriarcal, matrilineal. Estamos hablando de ciencia y de cómo, ¿verdad? Nuestra lingüística indígena ancestral tiene mucho de científica y por eso es tan importante revitalizar y rescatar, porque hay mucho conocimiento en la lengua de nosotros, en la lengua ancestral nuestra. Yo como bióloga puedo entender y le comparto a ustedes que la persona, ¿verdad? Dentro de la especie humana que puede determinar el sexo es el varón. Pues esa relación de que sí es descendencia, linaje del varón, es bien importante. Porque cuando nosotros decimos que nosotros somos Sibal-O, estamos diciendo nosotros somos la descendencia del varón. Pero es porque científicamente se sabe que es el varón que puede dar una niña o puede dar un varoncito. Así que todos somos descendencia del varón. Y vemos esa figura del varón como algo sumamente importante, sin quitarle, ¿verdad?, el lugar sagrado que tiene la mujer. Por eso es que el pueblo jíbaro ha persistido en decir que somos jíbaros, aunque hemos sido proscritos de hablar nuestra lengua,
de usar nuestras cotonas, de llevar mucho de ese aval espiritual de nosotros, que es el espiritismo ancestral de mesa blanca, y de dar gracias por la tierra y por los productos de la tierra. ¿Ves? Que de hecho hoy mismo están dando una charla sobre espiritismo, pero hay una diferencia entre un espiritismo más moderno, ¿verdad? Y el espiritismo ancestral de nuestro pueblo jíbaro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me pidieron que hablaras un poco más sobre la visión, la misión, los objetivos del movimiento indígena Jíbaro Boricua. Pues Movijibo, Movimiento Indígena Jíbaro Boricua o Cancíbalo Boricua, como estamos tomando ahora de llamarnos así, yendo más a la forma antigua, ¿verdad? En que se decían las palabras. Y en este proceso, ¿verdad? De revitalizar y de retomar lo antiguo. Nosotros como organización iniciamos en el 2005, luego de que fuéramos arrestados el compañero Guatibili Báez y esta servidora junto a otra indígena, ¿verdad? Una persona que se afirma indígena, la señora Maniquí Reyes, miembro de una organización que ha trabajado mucho también en mantener y preservar los aspectos indígenas en la isla y en la diáspora. Pues fuimos arrestados en el 2005, nosotros entonces fuimos arrestados en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, luego de alrededor de 21 días de hacer una manifestación allí solicitando, ¿verdad?, que se nos escuchara, que se protegieran los lugares sagrados, que se nos tomara en cuenta las decisiones que tenían que ver con los objetos sagrados de nuestro pueblo, ¿verdad?, de nuestra cultura indígena, que se revisaran los currículos educativos, que se reestructurara lo que se está enseñando en las escuelas sobre la cultura indígena nuestra. Y fuimos arrestados, ¿verdad?, después de 21 días por haber estado allí. Y realmente, pues, al momento, movimiento indígena, después de haberse formado, luego de ese momento, ¿verdad?, crucial e histórico, nos arrestan. Llevamos ya, son más de 15 años, estamos ya en el 2020. Llevamos varios años educando, escribimos el libro Puerto Rico, la gran mentira, para llevar esa enseñanza de nuestra historia de una perspectiva indígena a nuestro pueblo boricua, a través de las escuelas, a través de la radio, a través de entrevistas en la televisión, a través de llevar charlas y foros y participar en charlas y foros. Y el propósito es ese, educar, reeducar, decir que estamos aquí, que nosotros somos descendientes indígenas, que con esto no decimos que no reconocemos que podamos tener o que tengamos sangre europea o sangre africana o sangre de afrodescendientes, simplemente que nosotros nos identificamos más con nuestra cultura indígena o ancestral boricua, porque hemos nacido aquí, porque es lo que hemos vivido, ¿ves? Porque es lo que está más cercano a nosotros, porque es lo que nos conecta con esta tierra en la que hemos nacido, en la que nuestros hijos se están criando, porque es la base nuestra de pueblo, porque fueron nuestros ancestros indígenas los que aportaron, ¿verdad?, en ese engranaje, ¿verdad?, de cultura que hoy tenemos. Ellos aportaron muchas cosas y entendemos que como pueblo, pues, se ha opacado mucho, ¿verdad?, ese aval histórico, cultural, lingüístico de nuestro pueblo, porque se ha analizado desde unas perspectivas extranjeras. Y el trabajo de Movivo básicamente es retomar, revitalizar, reconformar nuestra identidad de pueblo descendiente del pueblo indígena de Boriquén. Aquellos que quieran, ¿verdad?, ser miembros, participar con nosotros en ceremonias. Ahora, en este mes de diciembre vamos a tener una actividad, pueden accesar, va a ser en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, porque actualmente estamos en buenos diálogos con el personal administrativo del Centro Ceremonial Indígena de Caguana y con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y nos mantenemos, ¿verdad?, en un trabajo colaborativo con ellos, miembros de nuestra organización, el compañero Huracán Bay, el compañero Guatibili Bay, están trabajando allí en la limpieza
del área, en las estructuras físicas de madera. Se piensa hacer un caney. El Instituto de Cultura puertorriqueña nos está, o sea, estamos en una alianza con ellos prácticamente, ¿verdad? Para mejorar el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, y esa es parte, ¿verdad?, de nuestras metas también, reactivar la cultura, ¿no? Aportar a todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales de nuestro país, como pueblo descendiente indígena. Y el que quiera pues activarse junto a nosotros en este proceso, ¿verdad?, ser parte de, pues puede comunicarse a Movigivo a través de su página de Facebook, o puede comunicarse con esta servidora. Yo a través de Facebook soy Juana Nabolí, Juana con H en vez de con J. El compañero Guati Baez, también está el compañero Huracán Baez, y hay otras personas que se han hecho parte de nosotros a través de toda la isla. Excelente. También me preguntan si han hecho algún tipo de trabajo en algún otro yacimiento o en algún otro parque ceremonial fuera de Caguana. Bueno, hace un tiempo atrás, y eso se hizo también bastante público, el compañero Guatibili Baez, el Huracán Baez, Malcolm Baez, todo esto es una familia indígena, ¿verdad? Bien activista en proteger, preservar, educar sobre los aspectos culturales indígenas. Ellos estuvieron en la cueva Ventana de Arecibo, trabajando allí como educadores. Eso fue mucho antes de que se diera la situación del huracán María, pero ahora, pues, posterior a eso, pues, no han vuelto a trabajar allí. Entendemos que está cerrado el lugar. Eso está en manos privadas, que eso es otro factor, ¿verdad?, que afecta lo que podamos hacer nosotros para poder seguir haciendo uso ceremonial del lugar, seguir haciendo uso educativo del lugar. Allí, pues, se estuvo trabajando en Cueva del Indio en Arecibo. También hemos estado velando, ¿verdad?, por la protección del lugar, porque entendemos que es un lugar que se allega a mucho público, con guías turísticos que vienen de diferentes pueblos, particularmente de los pueblos del área metropolitana. Quisimos hace un tiempo atrás, ¿verdad?, que la comunidad misma pudiera ser los que trabajaran el aspecto turístico-cultural en esa área, velando, ¿verdad?, por todo el aspecto de protección del área como área sagrada, como área histórica de gran importancia, y como área ecológica también. Pero, pues, luego de María también, ¿verdad?, esto ha sido bastante difícil, y ahora con la situación que vivimos actualmente, pues también, pero sí quisiéramos ver, ¿verdad?, que las mismas comunidades se puedan empoderar de estas áreas sagradas, y de que puedan protegerlas no solamente, sino también que si van a visitar turistas, pues que los que se beneficien realmente sea la gente de la comunidad, porque lo que hemos estado viendo es que a través del tiempo los que se benefician económicamente son personas que viven en mejores condiciones que la misma gente de la comunidad. Son personas pues que han estudiado a lo mejor turismo, pero no son del área, no conocen tanto, ¿verdad?, del área. Y eso es un factor, ¿verdad?, que nos preocupa mucho. Pues también estuvimos hace mucho tiempo tratando de proteger otros yacimientos, pero la lista pues pudiera ser muy larga. Gracias, Juana. Llegamos ya a las 8. Primeramente te quiero agradecer por tu tiempo y por brindarnos toda esta valiosa información. Yo soy de los que pienso que el tema indígena es un tema que hay mucho todavía por conocer, y gracias a personas y a grupos como el de ustedes, pues estamos viendo estos hallazgos y estas investigaciones que en muchos sitios se relega, porque pues tradicionalmente en la historia colonial y en la historia puertorriqueña y de Hispanoamérica completa, siempre se ha dejado al indígena rezagado como si fuese una subespecie humana distinta, y no es hasta en estos momentos, hasta a la actualidad, que estamos viendo el resurgir y un nuevo alineamiento en busca de un conocimiento que muchos dirán que está perdido, pero no es que está perdido porque se perdió, sino porque en un periodo histórico se escondió más que otra cosa.
Y nada, te lo agradecemos por tu ponencia. Voy a pasar a los créditos finales. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a los que están escuchando y cualquier preguntas adicionales que tengan, pues saben que me pueden contactar a través de Facebook. Juana Navoli, Huana Navoli con B de bueno e I de punto. Gracias, Muchas Juana. gracias y buenas noches a todos. Jajancat. Aprovechamos para anunciar Bendiciones. que el martes 17 de noviembre a las 7 p.m. tendremos la conferencia Trazando mapas de sonidos y palabras con Angélica Negrón. Próximamente también tendremos Campechada Virtual del 20 al 22 de noviembre y nuestra programación de cultura virtual en Facebook Live todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Sábado y domingo 10 a.m. Muchas gracias a todos. Gracias, Juana. Gracias a nuestro Buenas público noches. y que Muchas pasen buenas bendiciones. noches. Jajancat. Cuídense.